México se defiende de los injerencistas de Estados Unidos y del Parlamento Europeo. ¿Cuándo terminará la guerra en Ucrania? Rusia intrínsecamente anunció su inicio y también dijo cuándo terminaría. Un saludo a todas y a todos, amigos. El día de hoy comentaremos sobre las recientes injerencias de los extranjeros en los asuntos de México y las rápidas respuestas, las claras y contundentes respuestas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a dichas injerencias, y además sobre la situación en Ucrania. Recordaremos que Rusia dijo entre líneas cuándo y cómo, en qué caso iniciaría este conflicto y en qué condiciones y cuándo terminaría la llamada intervención especial. El senador por Florida, el republicano Marco Rubio, Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, y más recientemente el Parlamento Europeo, han señalado al gobierno de México como incapaz de garantizar la seguridad a los periodistas y se han manifestado como preocupados. Asimismo, estos últimos, el Parlamento Europeo, han emitido un decreto señalando que se debe hacer más, que el mecanismo de protección a periodistas no funciona y que se debe de elaborar otro, entre otras cosas. A estas declaraciones injerencistas, el gobierno mexicano ha respondido y les ha dicho sus verdades, le duela a quien le duela. Ha dejado muy claro que no deben meterse en asuntos de México, porque no somos colonia de nadie ni tierra de conquista. Somos un país, México es un país autónomo y soberano. Así sucedió. Hay que tener en cuenta que en los últimos 25 años, al menos 150 periodistas han sido asesinados en México. Desgraciadamente, con la llegada del nuevo Gobierno, la situación ha empeorado. En esta legislatura ya se han superado las cifras de la legislatura precedente. Solo desde principios de 2022, 6 periodistas han sido brutalmente asesinados, marcando uno de los peores periodos para la prensa mexicana en los últimos tiempos. Por todo ello, la violencia contra periodistas y la impunidad en México nos preocupa y mucho a mi grupo y a este Parlamento. Y así queda perfectamente expresada en esta resolución que manifiesta nuestra preocupación y que es apoyada por una amplia mayoría de este Parlamento. Pedimos a México que refuerce la estrategia del mecanismo de protección de las personas defensoras de los derechos humanos y de los periodistas. A los demócratas no nos gusta que el presidente de un país señale a periodistas en sus frecuentes alocuciones en público la libertad de prensa y el ejercicio libre y seguro de la profesión del periodista son señas de identidad de la democracia y del Estado de Derecho en un mundo libre. Los periodistas y la prensa libre están para opinar sobre lo que hacemos los políticos, no al revés. Estamos con México solidariamente en la tristeza que supone esta lacra para las personas y para la democracia. Solo con respeto, con transparencia y seguridad será posible garantizar la libertad de expresión en México y fortalecer así su democracia. Esta resolución añade la voz de este Parlamento al clamor mundial para que se revierta la situación de inseguridad e indefensión que sufren los periodistas y los defensores mexicanos de derechos humanos. Y en este contexto no es aceptable que el Gobierno cree una plataforma gubernamental aprovechada por el presidente para estigmatizar y criticar, ridiculizar a periodistas con el pretexto de luchar contra las mentiras falsas. Esta plataforma debe eliminarse y debe lucharse contra los verdaderos enemigos de la democracia en México, que son aquellos que están asesinando impunemente a los periodistas. Sin libertad de prensa no puede haber democracia. A los diputados del Parlamento Europeo: basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia,
se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos, como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora. Si estuviéramos en la situación que ustedes describen en su panfleto, nuestro presidente no sería respaldado por el 66% de los ciudadanos, como lo publicó ayer la encuesta de la empresa Morning Consult, que lo coloca en segundo lugar entre los principales mandatarios del mundo. Dicho sea de paso, con más aprobación que los gobernantes europeos. Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial, y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Como pudimos ver, la respuesta de López Obrador ha sido contundente y clara, y esperemos que no sigan estos ataques, ya que de hacerlo, de continuar estos ataques, se podría llegar a una situación muy incómoda e incluso riesgosa para la tranquilidad política de México. Estos ataques injerencistas lo que buscan sin duda es molestar al gobierno, molestar, hacer ruido y principalmente hacer quedar mal ante la opinión pública al gobierno de Morena y por supuesto al presidente López Obrador. Hacerlo quedar mal ante la opinión pública local aquí en México y ante la comunidad internacional. Y es que el que nuestro presidente se incline por favorecer las causas de las mayorías y busque apoyar a quienes más lo necesitan, parece que molesta a las altas esferas del poder en México y hasta en otros países acostumbrados a la sumisión de los anteriores gobiernos mexicanos, en los que se benefició a más no poder a las clases económicas dominantes, mientras que se olvidaba la gran mayoría de los mexicanos, sometiéndonos a carencias y despojos de recursos naturales, energías renovables, no renovables, es decir, se entregaba la riqueza de México a los extranjeros con todas las facilidades posibles. Con el presidente López Obrador esto ha cambiado y es por eso que en sincronía total y absoluta los señalamientos, las calumnias y los ataques han sido constantes desde el inicio de su gobierno, pero en los últimos meses se han incrementado considerablemente al grado de extenderse hasta el viejo continente, lo que ya es preocupante y se debe responder sin falta y puntualmente a cada uno de los cuestionamientos y señalamientos. Esperemos que esto pare y que en caso de seguir se dé una respuesta con la misma fuerza y seguridad como se ha hecho hasta ahora. El presidente cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de los mexicanos, él lo sabe, y en caso de ser necesario, lo demostraremos en el momento que sea requerido. Por otro lado, la guerra en Ucrania continúa, y es que como lo dijo Rusia, aún no se cumplen los objetivos trazados. El día de hoy, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Alemania, Olaf Scholz, tuvieron una conferencia con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y al término de esta, los europeos declararon que el presidente de Rusia por ahora no está considerando detener la guerra, así que el conflicto continuará seguramente hasta que Rusia cumpla con los objetivos declarados públicamente a todo el mundo, los cuales básicamente se centran en los siguientes puntos: desmilitarización de Ucrania, desnazificación de Ucrania, garantía de neutralidad de Ucrania, es decir, que no se una a la OTAN,
que se reconozca la península de Crimea como parte de la Rusia, ya que aunque en la práctica pertenece a Rusia, esto no es reconocido por Ucrania ni por los gobiernos occidentales. Según ellos, Crimea pertenece a Ucrania. Y por último, que se reconozca a las repúblicas del Donbass, Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes de Ucrania. Logrado esto, la guerra terminará. Así lo ha dejado claro Rusia y lo ha seguido diciendo cada vez que se ha presentado la oportunidad. Así que mientras el egocentrista de Zelensky siga actuando en su papel de héroe oculto y haciendo mártires a todos los ucranianos, el conflicto seguirá. Y es que aunque es cosa de ellos, aunque es cosa de Ucrania, así espero en ocasiones, no se puede uno quedar callado ante la obstinación de un presidente que en lugar de ser realista y negociar, inclusive rendirse para salvar a su pueblo, en lugar de eso, aparece como valiente mártir pidiendo armas para, según él, defenderse, siendo que, lógicamente, al obtener más armas, también tendrá mucho más muertos en su guerra, la cual en las condiciones actuales está perdida desde que inició, y que en aras de salvar más vidas y evitar que la gente huya del conflicto dejando todo lo que tiene, en lo personal considero debía negociar un alto al fuego y aceptar las condiciones de Rusia, que de una forma u otra las va a conseguir. Entonces, ¿para qué causar más derramamiento de sangre inocente, aparentando una valentía ficticia e irrazonable? ¿Acaso, como dicen algunos críticos de Zelensky, este presidente de Ucrania quiere que la guerra continúe hasta que se destruya lo más que se pueda su país y hasta que muera el último soldado o civil ucraniano? Yo pregunto, ¿qué clase de gobernante hace eso en estos tiempos? Sin embargo, ¿qué se puede esperar de Zelensky si en su campaña tenía un sketch donde, según él, daba una muestra de cómo acabar con los políticos prorrusos? Veamos. ¿Qué les parece? Además, en su toma de protesta en mayo de 2019, este presidente lo primero que hizo fue disolver el Parlamento y convocó a elecciones anticipadas. ¿Qué les parece? Porque la mayoría de los parlamentarios eran opositores a él e incluso su partido ni siquiera tenía representación. Imagínense, es como si en 2018, cuando ganó López Obrador, disolviera el Congreso y convocara elecciones anticipadas. Imagínense el escándalo. Y por supuesto ganaría todo, ganaría todas las curules, las ganaría Morena, sin duda. Además, otra cosa que hizo Zelensky de inmediato, al asumir la presidencia, declaraba públicamente en cada entrevista que recuperarían la península de Crimea y que las regiones separatistas del Donbass debían dejar de luchar y reintegrarse a Ucrania incondicionalmente. Especialmente Rusia. Yo planteé este tema, pero hemos dedicado todo el tiempo a Donbass. No tengo miedo a decir que Rusia no quiere hablar de ello. Todos lo entendemos. No debíamos dejar que se anexionasen Crimea. Es un gran problema. No deberíamos haberlo permitido. Pero hoy no podemos reconcomernos sobre cómo sucedió. Estoy seguro de que un día todo el mundo será responsable de ello. Mucha gente participó. Pero Crimea es nuestro territorio, lo traeremos de vuelta. No hay una plataforma oficial y eficiente para debatirlo, aparte de las conversaciones internacionales y acuerdos que mantenemos con nuestros socios que han resultado en sanciones y presión sobre Rusia por la anexión ilegal de Crimea. Además, alegaba con mucho empeño que buscaría la entrada de Ucrania en la OTAN. Imagínense, todo esto
Todo esto arriesgando y empujando a su pueblo a lo que estamos viendo ahora. Por último les dejo el video en el que claramente el presidente de Rusia establece en qué condiciones o en qué escenario iniciaría el conflicto, tal y como sucedió. You have talked a lot about security guarantees, and now we've seen your proposals. You also say you have no intention of invading Ukraine. So will you guarantee unconditionally that you will not invade Ukraine or any other sovereign country, or does that depend on how negotiations go? And another question, what is it, do you think, that the West does not understand about Russia or about your intentions? Thank you. Значит, по поводу гарантий и что будет от чего зависеть? Будет ли что-то зависеть от хода переговоров? Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу. В этой связи мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это же Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование? Не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома. Ну чего здесь необычного? Вот как американцы бы отнеслись, если мы взяли там на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США, поставили бы наши ракеты. А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Вот забыли, что ли? Ну ладно, все затихло. Никто не вспоминает про это, так как вспоминают сегодня про Крым. Замечательно. Но и мы стараемся не вспоминать о том, что как Украина-то складывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз. Договор 22-го года союзный и 24-й год Конституции. Правда, после его смерти, но по его принципам создан. Значит, вопрос в безопасности. Но сейчас, бог с ней с историей, вопрос в обеспечении безопасности. Поэтому нам важен не ход переговоров, нам важен результат. Ну разве мы не знаем? Я же много раз уже об этом сказал. И вы наверняка знаете хорошо. Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. 5 волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, сейчас в Польше появляются соответствующие системы. Вот о чем речь. Ну поймите же вы в конце концов. Не мы кому-то угрожаем. Мы что ли пришли туда, к границам США? Или к границам Великобритании? Или куда? К нам пришли. И теперь еще говорят, нет, теперь и Украина будет в НАТО. Значит, и там будут системы. Или, бог с ним, не в НАТО, а на двусторонней основе будут. Базы и ударные системы вооружений. Ну вот о чем идет речь. А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно. Сейчас. А не забалтывать это десятилетиями. И под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируют. Ну как это можно не понимать? Сказали, не будем расширяться, и расширяются. Сказали, будет равные гарантии для всех по ряду международных соглашений. А этой равной безопасности не происходит. Вот смотрите, еще в 1918 году один из помощников Вудро Вильсона, президента Соединенных Штатов, сказал, всему миру будет спокойнее, если на месте сегодняшней огромной России появится государство в Сибири
и еще 4 государства в европейской части. В 1991 году мы сами себя разделили на 12, по-моему, частей, да? Но такое впечатление, что нашим партнерам этого мало. Слишком большая Россия, по их мнению, мы сегодня, потому что сами европейские страны превратились в малые государства. Но даже после развала Советского Союза, где у нас только осталось 146 миллионов, и это слишком много. Мне кажется, только этим можно объяснить такое постоянное давление. Вот 90-е годы, значит, Советский Союз все сделал для того, чтобы выстроить нормальные отношения с Западом и Соединенными Штатами. На наших объектах ядерного цикла, военного цикла, сидели представители американских служб соответствующих. Ходили туда на работу, на объекты ядерного оружейного комплекса России. Каждый день они жили там. В правительстве России работали советники многочисленные, в том числе кадровые сотрудники ЦРУ. Ну чего вам еще больше это надо было? Зачем надо было поддерживать террористов на Северном Кавказе и использовать террористические явно организации для попыток развала Российской Федерации? Но это же делали, и я как бывший директор ФСБ это знаю наверняка. Мы работали там с двойной агентурой, они нам докладывали, какие задачи перед ними ставили западные спецслужбы. Ну зачем это надо было делать? Наоборот, надо было относиться к России как к возможному союзнику, укреплять его. Нет, все наоборот. Попытка дальнейшего развала. А потом начали расширять НАТО на восток. Ну, естественно, мы же говорили, не надо этого делать. Вы нам обещали не делать. А нам говорят, а где это написано на бумажке? Нету? Ну и все, идите вы подальше. Плевать мы хотели на вашу озабоченность. И так из года в год. И каждый раз мы огрызались, чего-то пытались, значит, воспрепятствовать чему-то. В озабоченности высказывали. Нет. Идите вы со своими озабоченностями. Будем делать то, что считаем нужным. 1, 2, 3, 4, 5. 5 волн расширения. Так что в чем они нас не понимают? Я не знаю. Вы sпросите, что здесь непонятного? Мне кажется, все понятно. Мы хотим обеспечить свою безопасность. Bien, amigas, amigos. Ahí lo dejamos por el día de hoy. Muchas gracias por ver el video y seguimos al pendiente de la situación, deseando que por un lado la injerencia en México pare y que los metiches extranjeros se ocupen de sus asuntos, así como que alguien haga entrar en razón al presidente de Ucrania para que se siente a negociar en un contexto realista en pro de la paz y de los inocentes ucranianos, y por supuesto también tratando de que ya no se afecte a todo el mundo como consecuencia de las sanciones impuestas a Rusia. Pero eso lo comentamos en otro video. Gracias.